Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la primera charla. El tema que vamos a presentar es referido a geomonitoreo con Python. Vamos a contar nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones aplicadas en proyectos de América Latina. Los presentadores somos Natalia Rebollo Sarmiento, mi nombre es Carlos Berger. Nuestra propuesta en esta charla ha sido una presentación en la comunidad. Por el lado de Natalia, ella es ingeniera informática, recibió en la Universidad Nacional de Jujuy. Posteriormente hizo el doctorado en ingeniería en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, que es donde residimos y trabajamos actualmente. Bahía Blanca está ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, esto es en Argentina. Actualmente ella es investigadora adjunta de CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, y también en la parte de docencia es profesora adjunta en la Universidad Nacional del Sur. Por mi parte, bueno, tengo una formación como ingeniero electrónico, posteriormente hice el posgrado con un doctorado en control de sistemas y en la actualidad trabajo como profesor adjunto también en la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Provincial de Sudoeste. Nuestros lugares de trabajo entonces corresponden por un lado a la parte de docencia en esas dos universidades. En el caso particular de la Universidad Provincial de Sudoeste, tiene una visión bastante diferente o con la intención de poder llegar a las localidades más chicas en un área de influencia para poder llevar y hacer más igualitaria el acceso a las carreras universitarias para personas en esas localidades alejadas de una ciudad más grande. Entonces, nuestra idea acá es presentar cómo trabajamos, particularmente con nuestro formato de trabajo interdisciplinario. Entonces, por un lado, tenemos las tareas habituales que pueden ser las más relacionadas a nuestra propia formación, lo que se refiere a la parte de matemática, ingeniería e informática. Entonces, eso por el lado de la docencia, por ejemplo, nos lleva a los cursos que habitualmente dictamos en las áreas de esas disciplinas. Sí, es lo más vinculado a nuestra propia formación. Ahí en esos códigos, por ejemplo, hay algunos errores, no ejecutarían. Entonces, nuestra parte o nuestro fuerte es en las materias introductorias de programación para tratar de reforzar siempre la lógica de programación en las etapas iniciales, pero también trabajamos con grupos de otras disciplinas, como por ejemplo geografía, geología y la parte de ciencias ambientales y biológicas. Entonces, eso hace que nuestra forma de trabajo día a día, por ejemplo, en un momento nos encuentre lo que es la primera foto, haciendo un poco una parte artística, poder armar un ambiente de iluminación controlada. Eso es una imagen de un proyecto donde se evaluaba la calidad de granos de soja, o sea, una semilla, y poder evaluar la enfermedad que presentaban esos granos. La segunda imagen es de una especie que habita en el norte de nuestro país. Entonces muchas veces nos tenemos que interiorizar, por ejemplo, para un proyecto de seguimiento de esa especie, en algunos casos en peligro de extinción, o en todos otros por algún interés productivo. Entonces, poder entender cómo es el comportamiento de una determinada especie animal, y en otros casos, por ejemplo, lo que corresponde a la última foto es interiorizarnos con personas enfocadas al trabajo de recursos hídricos. Entonces, poder entender cómo es la interacción entre diferentes formas en que se presentan los recursos hídricos, subterráneos, lluvias, ríos y lagos, para poder realizar modelos y aplicar soluciones en ese caso. Entonces, estamos hablando de muchas disciplinas, ¿sí? Lo que tienen en común y lo que nos permite poder interactuar con esos grupos es que todas presentan problemáticas que se pueden abordar desde la programación, ¿sí? Entonces, ese es nuestro punto y es lo que vamos a tratar de presentar hoy. Entonces, ¿qué hacemos interactuando con esos grupos? Bueno, por un lado, la parte más fuerte es el desarrollo de sistemas de información geográfica, ¿sí? Tenemos una amplia línea de trabajo en lo que se refiere a procesamiento de imágenes. Satelitales es una de las más importantes, y también trabajamos con modelos basados en Machine Learning y segmentación semántica. Ese trabajo o esa interacción con otras disciplinas particularmente se da con dos formatos específicos. Esto es por nuestra vinculación a la universidad. Entonces pueden ser proyectos de transferencia tecnológica o transferencia de universidad a industria. En esos casos, bueno, los proyectos se realizan mediante un convenio que en muchos casos requieren que el desarrollo se haga siguiendo una determinada metodología de diseño de sistemas, y en otros se ofrecen como servicios a terceros, ¿sí? Una empresa, por ejemplo, que contrata personal de la universidad o de CONICET para una solución específica. Comúnmente se denominan servicios tecnológicos de alto nivel. Entonces, en esos casos, lo que se realiza es un desarrollo de sistemas a medida. Lo que
queremos comentar hoy es cómo ha sido nuestra evolución, ¿sí? En aproximadamente unos 20 años de trabajo en programación, para hoy poder decir que llegamos a utilizar Python y nos ha servido en muchos casos de estudio. Entonces, comenzando aproximadamente por el 2006-2007, en el caso de Natalia estaba trabajando con tecnologías para sistemas de información geográfica. En ese momento su tarea puntual era la automatización para sistemas de catastro y trazado de cañerías en forma automática. Por mi parte, trabaja más en la simulación de sistemas dinámicos. Esto es relacionado a la carrera de Ingeniería Electrónica, entonces trabajando ahí con sistemas de control. Nuestras herramientas de trabajo en ese momento entonces eran, por un lado, Visual Basic. En la parte de electrónica, MATLAB es el software más fuerte para ese tipo de aplicaciones. Entonces estamos trabajando con software propietario. Un poquito más adelante, ya comenzando cada uno con nuestras tesis doctorales, Natalia trabajaba en monitoreo costero, ¿sí? Entonces su principal fuente de información eran videos de playa. La problemática que se presentaba ahí era cómo poder tener un registro muy amplio, ¿sí? De un video de una localidad poco habitada, ¿sí? Con cámaras a la intemperie, sin acceso remoto. Entonces era una problemática más enfocada a infraestructura y almacenamiento de datos, ¿sí? El lenguaje que era útil en ese momento, C++, trabajando con una licencia disponible en la universidad, por ejemplo, de las IDEs de Borland, y ahí comenzamos el uso de las primeras versiones de OpenCV. Por mi parte, bueno, la tesis estaba enfocada a robótica subacuática, entonces la problemática que tenía que abordar era la navegación autónoma en tiempo real. C++ en tiempo real también fue en ese momento la herramienta más conveniente o que dio solución a ese problema. Un poco más adelante, ya habiendo estado recibidos de nuestros doctorados y comenzando a interactuar con otros grupos de otras disciplinas, bueno, la línea de monitoreo costero siguió, pero a esos videos de playa se agregó el uso de imágenes satelitales, ¿sí? Y la foto que mostré hace un ratito de ese ambiente controlado, un proyecto en particular para evaluar imágenes de granos de cultivos, ¿sí? Entonces, en ese punto, C++, pero ya cambiando una interfaz de acceso libre como Qt Creator, y seguimos con OpenCV. Después, entre los años 2017 y 2022-2023, bueno, la línea principal ya estaba enfocada en geomonitoreo, principalmente, o el recurso más importante que se trataba de seguir y evaluar era el recurso hídrico en diferentes formas. Por un lado, monitoreo del océano, entonces ahí incorporar el uso de imágenes de radar, que es un mundo totalmente diferente a las imágenes digitales, trabajar con imágenes que es a simple vista ruido. Entonces ahí ya el uso de NumPy dentro de Python fue una de las primeras herramientas que notamos la diferencia de la utilidad para volcarnos hacia este lenguaje. La aplicación en ese caso era detección de barcos, por ejemplo, para la pesca ilegal. Bueno, y entonces en esa secuencia de años, siguiendo con esas líneas referidas a la parte hídrica, también se evaluaba uso y cobertura del suelo, esto es, bueno, evaluar en una determinada región si las zonas húmedas o secas se expanden, se contraen, qué otro tipo de intervención tiene el ser humano en una determinada región. Entonces ahí ya empezamos, bueno, siguiendo siempre con imágenes satelitales, que es la línea más fuerte, empezamos a incorporar algunas herramientas de Machine Learning. Lo mismo para el monitoreo de recursos hídricos en forma superficial. Ahí ya lo que nos empezaba a importar es cómo poder ofrecer los resultados de nuestro procesamiento a los expertos en cada disciplina. Entonces incorporamos lo que se refiere a la parte de visualización para poder ver cómo expresar esos resultados de forma gráfica o más entendible, ¿sí? Fuera del área de la programación. Un proyecto en particular en el 2022 sobre el monitoreo del embalse de Chavantes. Esto es una colaboración con Brasil. Ahí también era importante poder trabajar con información vectorial y nuevamente poder generar gráficos y mapas sobre los resultados obtenidos. Siguiendo con monitoreos de cuerpos de agua, sí, ya empezando a interactuar o incorporar herramientas de inteligencia artificial. Y lo más reciente, algo de este año, que vamos a presentar un poquito más adelante, el monitoreo de eventos extremos, donde a todo lo anterior se le suma poder interpolar o fusionar diferentes fuentes de información. Entonces, no solo las imágenes satelitales, sino también entender eso en conjunto con la información proveniente de estaciones meteorológicas o modelos climáticos, también para poder evaluar, por un lado, el daño después de un evento extremo y también entender las causas y poder llegar a generar una herramienta que permita en algún momento predecir la ocurrencia de esos eventos. Entonces, bueno, esta es nuestra línea de tiempo que nos ha llevado a Python en este momento. Entonces,
la elección que hemos hecho para hacer la presentación en esta parte de la charla es puntualmente sobre la línea de geomonitoreo. En ese contexto, entonces, algunos de los proyectos o las aplicaciones que llegamos a incorporar, bueno, lo que he referido a la parte de playas, como determinación de características geomorfológicas, el conteo de personas. Esto es siempre tratando de que no sea solamente hacer un procesamiento y obtener el resultado de una forma que no le sirva al experto en otra disciplina, entonces ver cómo esa información se puede incorporar en un plan de gestión costera. Bueno, lo que venía mencionando también, el procesamiento de imágenes satelitales es casi la principal fuente de información y después de ahí se trata de integrar y fusionar con otras fuentes. En el caso de Land Use y Land Cover, que es uso y cobertura del suelo, bueno, ya poder incorporar Machine Learning para segmentación semántica. Eso es muy importante porque que nosotros tengamos una herramienta de segmentación que funcione con un 99% de precisión, pero que no podemos explicar por qué reconoce un determinado cuerpo de agua como una laguna o un lago, ¿sí? Es la pregunta que nos hace el experto. Entonces, hasta que no tiene esa explicación, por más que nosotros mostremos un número muy alto de precisión, todavía no se termina de convencer. ¿Sí? Entonces, poder hacer una explicación semántica de cómo se llega a esos resultados en ese tipo de disciplinas es muy importante. Bueno, en lo que es uso y cobertura del suelo también hemos incorporado el uso de redes neuronales, también para entender cómo es la interacción de esa parte que vemos en una imagen satelital con aguas subterráneas. Esto incluso entre los expertos de la misma disciplina, ¿sí? No hay un consenso total en qué pasa si llueve, cómo se reponen las napas subterráneas, qué pasa si se acumula demasiada agua en una determinada región y los cauces principales. Y también hemos utilizado algunas herramientas como Zero Shock Segmentation en el caso de humedales y Machine Learning, bueno, en el último proyecto que comentaba, para poder llegar a tener alguna forma de predicción de eventos extremos. Sí, entonces, ¿por qué guiamos esta charla referida, bueno, en el caso de Latinoamérica, es porque nosotros observamos una problemática en común de tener una necesidad de al poder desarrollar soluciones escalables. Esto es, por ejemplo, a nivel regional o local en Argentina, que el acceso a la infraestructura computacional es limitada, ¿sí? No disponemos o hay pocas universidades o centros de investigación que dispongan de recursos amplios para hacer computación de alto desempeño y alta demanda. Y de por sí ya nuestra fuente de datos, hablando de imágenes satelitales, multibanda, estamos siempre pensando en procesamiento de imágenes con grandes volúmenes de información. Entonces, ¿cuál ha sido la utilidad principal de Python en ese contexto? Es poder hacer el desarrollo de una prueba de concepto en una computadora de escritorio, una notebook normal con los recursos habituales, y luego poder hacer o trasladar ese mismo procesamiento hacia la nube, ¿sí? Con algún financiamiento puntual de un proyecto específico, de manera que esa solución escalable se logra, por ejemplo, aprovechando herramientas como Colab o el resto, todo el ecosistema que tiene Python para hacer implementación en la nube. Entonces, bueno, las problemáticas que podemos cubrir dentro de esta línea, sí, siempre referidas al monitoreo ambiental, puede ser la observación remota en general, poder visualizar o analizar cómo es la evolución de un determinado lugar en el mundo sin estar físicamente ahí. Una de las líneas principales, esta que venimos mencionando, se refería a la parte de recursos hídricos. En el caso de imágenes de radar, el proyecto que hemos trabajado estaba enfocado a la pesca ilegal. Esto es poder detectar sobre la línea que delimita el mar argentino y el océano, ¿sí? Los barcos que se ubican en una franja muy cortita o muy cercana a ese límite para detectar si se pasan un poco de pesca ilegal. Y bueno, después en general crecimiento urbano, contaminación y la última línea de trabajo enfocada a desastres naturales. Entonces, desde acá, lo que Natalia va a continuar con una muestra de algunos casos de estudio y las herramientas que nos han sido útiles para trabajar sobre estas líneas de investigación. Hola, buen día. Bueno, las bibliotecas con las que nosotros trabajamos en Python para hacer este análisis ambiental o geomonitoreo han sido GEDAL, NumPy, Rasterio, Fiona, Matplotlib y GeoPanda. Bueno, vamos a empezar con el flujo de trabajo, que después de trabajar cierto tiempo decidimos presentar de esta manera a nuestros alumnos y al grupo de trabajo cómo era que íbamos a trabajar con estas librerías. Entonces ustedes pueden ver ahí que tienen una imagen satelital con una laguna. Y lo que hacemos o el concepto que nosotros introducimos es desacoplar.
Las imágenes satelitales, si bien son arreglos numéricos con valores en diferentes bandas o diferentes cantidades de bandas, dependiendo del satélite con el que se esté trabajando, tienen asociada una georreferenciación, ¿sí? Que lo que hace esa georreferenciación es permite ubicar esa imagen en una posición de la superficie terrestre. Entonces, lo principal que hacemos es decir, bueno, con la librería GEDAL desacoplamos, ¿sí? Nos olvidamos de la georreferenciación y la metadata y leemos esa imagen como un arreglo NumPy. Entonces, todo el procesamiento de esa imagen se hace utilizando esta librería NumPy, o sea, a nivel matricial. En este caso, bueno, acá tenemos cómo se desacopla. Entonces, esto sería un arreglo. Luego se procesa, en este caso lo que estamos haciendo es una segmentación, que una segmentación en procesamiento de imágenes es separar objeto de fondo, en este caso el objeto es el agua. Acá nosotros podemos detectar el agua y luego, otra vez utilizando la librería GEDAL, acoplamos la georreferenciación y presentamos los resultados. Bueno, acá tenemos un flujo de trabajo real de una laguna que actualmente se está monitoreando, ¿sí? Que es la laguna Sauce Grande, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y tenemos con una imagen Sentinel-2. Entonces, esta imagen es una imagen multiespectral y este sería el flujo de trabajo con el que nosotros trabajamos, ¿sí? Cargamos la imagen, calculamos, desacoplamos la georreferenciación, calculamos un índice de vegetación, ¿sí? Que te permite reconocer o te permite un reconocimiento de, por ejemplo, zonas de vegetación más sanas, menos sanas, más estresadas, menos estresadas, suelo desnudo, agua, entre otras. Y esas operaciones de calcular el NDVI son operaciones simples, ¿sí? Sumas y restas. Entonces, como para tener un paneo general, vos podés utilizar ese índice para obtener inicialmente dónde tenés agua. Luego calculamos los contornos y obtenemos el agua. Entonces ese resultado, como decía Carlos, es el que nosotros presentamos a los expertos y en realidad son ellos los que levantan el dedito o nos dicen no, hay zonas que está reconociendo como agua que no corresponden. Entonces nosotros ahí reveemos el algoritmo o el modelo con el que estemos trabajando. Bueno, este es otro ejemplo, en este caso es el ejemplo de geomorfología de playa, que esto es el trabajo de doctorado que se empezó con OpenCV y C++ y después se migró todo con la herramienta de Python. Esto es un video, un video de playa, ¿sí? Después acá podemos ver la imagen siguiente, es una imagen media, que la imagen media es un promedio de todos los frames del video. Entonces esa imagen media lo que te dice es lo que estuvo presente en la playa durante el tiempo que vos estuviste observando. Y eso para los geólogos es muy importante porque te da una idea de cómo estuvo la playa durante ese tiempo observado. Después tenemos una imagen máxima, que esa imagen máxima también se calcula de todos los frames del video, me quedo con el mayor valor de cada píxel. ¿Sí? Y armo esa imagen máxima. Y esa imagen lo que te da es la zona de rompiente, que es lo blanco. Entonces vos podés saber cuál fue tu zona de rompiente en cualquier momento del tiempo que estás observando. Acá a la derecha, como todos sabemos, las cámaras tienen distorsiones. Entonces esa imagen está corregida. Y en el siguiente ejemplo es cómo nosotros esa imagen la georreferenciamos y la ponemos en su ubicación en la posición real que se encuentra en la superficie terrestre. Entonces, sobre esa imagen que ya está georreferenciada, nosotros podemos medir y de esa manera podemos cuidar nuestras playas. Otro ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, no sé si se llega a ver la línea roja, que esa es la línea de costa. Entonces vos también podés ir estudiando de manera espaciotemporal esa evolución de línea de costa para saber si estás teniendo erosiones en la playa o no. Bueno, eso se presenta todo en mapas, como el que pueden ver ahí. Y otra cosa importante es la detección de los visitantes en la playa, ¿sí? Porque cada visitante cuando está en la playa ocasiona un daño sobre el ambiente, ¿sí? Con solo caminar desempacamos la arena y de alguna manera estamos erosionando la playa. Entonces, si vos podés calcular en esta resolución
la cantidad de personas que tenés, de alguna manera podés establecer planes de manejo costero para evitar eso, destruir la playa. Y acá tenemos un ejemplo reciente, que si bien está puesto, todavía no está publicado, es utilizando SAM, ¿sí? Segment Anything Model, para detección de playa, o sea, modelo de Zero Shot Segmentation. Entonces, este sería el resultado, los puntitos son los usuarios que se encuentran en la playa. Bueno, otro caso de estudio es el monitoreo de los humedales, en particular de grandes especies mamíferas. Últimamente en Argentina, en la zona esta, se han reportado más avistamientos de este tipo de grandes mamíferos. Entonces la hipótesis es, ¿realmente esto se debe al cambio climático y que estamos teniendo cambios de uso y cobertura del suelo, o está asociado a la tecnología? Hoy cualquier persona tiene un celular, saca una foto y la envía, ¿sí? Entonces estamos manejando esas dos hipótesis. Desde la parte nuestra es evaluar la parte del cambio del uso del suelo. Entonces, para ello estamos utilizando imágenes satelitales y también proponemos una metodología que puede ir a una macroclasificación, ¿sí? En el caso de que los expertos quieran saber un área muy grande, ¿sí? Estamos hablando de más de 1000 kilómetros, eso es una cantidad muy grande de imágenes para procesar, una mesoclasificación, ¿sí? Una zona de media escala y una microclasificación. Esas zonas se definen con los usuarios. Y bueno, nosotros lo que aprovechamos mucho cuando entrenamos los modelos basados en aprendizaje de máquina es el conocimiento del experto, ¿sí? Entonces, los resultados de puntos creados con el experto que está en la zona, ¿sí? Los expertos con los que trabajamos hacen campañas en las diferentes zonas donde estamos, entonces conocen el terreno y te dicen, bueno, este punto es agua, este punto es arena, esto es, la imagen satelital te está tagueando que esto es zona arbolada y no, acá esto es pasto desnudo. Entonces nosotros tratamos, digamos, de ese conocimiento ir volcando e ir armando bases de datos. Bueno, entrenar los modelos utilizamos Scikit-learn. Acá tenemos la selección de píxeles prototipo y el entrenamiento y la validación para ese catálogo macro. Y acá podemos ver para el catálogo macro la variación de suelo, del uso del suelo en 2 años consecutivos, 1985, no consecutivo, perdón, 1985 y 2021, que si bien a esta escala, ¿sí? Si nosotros vemos esos mapas, no llegamos a distinguir nada, ¿sí? Porque estamos en una macro escala. Entonces ahí es donde el experto que tiene el ojo, no sé si más entrenado, te dice, no, pero creo que los cambios estuvieron al sur. Entonces nosotros ahí replanteamos el catálogo, ¿sí? Buscamos un área de menor tamaño y volvemos a emplear la clasificación utilizando este conocimiento que proveen ellos. Esta sería la siguiente clasificación y nosotros vemos cómo, por ejemplo, esta zona marrón, que era plantación forestal, pasó a mosaico agropecuario, que eso se condice con esta parte de Buenos Aires, ¿sí? Que hubieron muchas zonas donde se hace actividades agrícolas. Entonces, bueno, ahí es como que en algunas zonas particulares vamos refinando el catálogo y vamos yendo a un catálogo de mediano tamaño. Entonces también ahí tenemos las matrices de transiciones, cómo fue cambiando el cambio de uso del suelo. Armamos bases de datos de eso y bueno, y vamos guardando esos recortes para de alguna manera poder entrenar este tipo de modelos. Bueno, acá tenemos este caso, el resultado de utilizar el conocimiento de los expertos en el catálogo MESO y lo que les comentaba hace rato de SAMGEO, ¿sí? O sea, acá es donde te dicen, bueno, quiero ir y ver una zona más pequeña aún. Entonces, en ese caso, estamos utilizando este modelo de segmentación Zero Shot. Acá tenemos los resultados, ¿sí? Entonces, esta creación de catálogos lo que te permite hacer es que vos recopiles información, pero que esté validada con tu usuario final o tu experto, y ahí sí vamos a poder modelar
y crear software que tenga una base fuerte de información, que fue en realidad lo que nos toma más tiempo, ¿sí? O sea, gracias a todos los desarrollos actuales que existen hoy, que hay un montón de cosas que ya están implementadas. El último ejemplo es, en este caso nosotros estamos agregando ahora modelos de predicción de tiempo. O sea, tenemos otra colaboración y es una inundación que surgió justo en Bahía Blanca, del lugar donde somos, que pasó el 7 de marzo, donde llovieron 290 milímetros en 12 horas, ¿sí? Y 210 milímetros entre las 3 y 9 de la mañana. Entonces, entre las 3 y las 9 de la mañana se inundó la ciudad. Entonces, si bien el 7 de marzo estábamos todos, no había internet, no había nada, nadie podía salir de su casa, ¿sí? Estaba todo destruido. Fueron pasando los días y dijimos, bueno, hagamos algo real y lo hagamos pronto para ver si desde la parte nuestra podemos aportar algo. Entonces encontramos una primera imagen de acceso libre el 10 y el 11 de marzo y nuestras preguntas eran, ¿la ciudad sigue con zonas anegadas o con barro? ¿Y es posible que cuantifiquemos hoy con la disponibilidad de datos cuánta agua hay en la ciudad? Para ello bajamos, bueno, esto es Bahía Blanca y lo que tenemos acá es la ciudad urbana, la parte urbana, que en este caso ese evento extremo ocurrió en la parte urbana, ¿sí? Porque si hubiese ocurrido en otro lado, suele pasar en el campo y no tenés, digamos, los daños que estuvo al que haya pasado justo en la parte urbana. Entonces, bueno, ahí combinamos imágenes satelitales, siempre utilizando herramientas Python, y donde ven acá que está en negro es donde todavía existía agua presente 3 días después de haber sucedido el evento. Acá podemos ver en negro, ¿sí? Una de las localidades más afectadas, ¿sí? Que seguía bajo agua, o sea que había agua todavía. Y lo que nosotros podemos detectar es que el agua superficial o zona altamente húmeda equivalente, hubo esta zona de 519, 73 y 209 canchas de fútbol FIFA, ¿sí? Para las 3 localidades más afectadas. Entonces nosotros en ese procesamiento que demoró 2 a 3 días tuvimos esos resultados y en rojo podíamos indicar dónde estaban esos resultados. Ya estamos sobre el final para dar un cierre a la charla. Bueno, lo que queremos comentar acá es cuál es nuestra visión a futuro en este trabajo, ¿sí? Lo que estamos tratando de mostrar en esos casos de estudios anteriores es que, por ejemplo, la aplicación de inteligencia artificial en esta idea de poder generar modelos de predicción y demás, siempre hay que tener en cuenta de que en este tipo de contextos, antes de hacer el desarrollo de esos modelos inteligentes, tenemos que tener algunas preguntas claves referidas a la existencia y la accesibilidad de los datos para eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de información cartográfica, muchas veces no está digitalizada, ¿sí? Entonces hay mucha parte disponible solamente en papel, y también la participación ciudadana es una fuente de información muy importante. Por ejemplo, lo anterior se podía validar porque 2 días después de esa inundación se creó una aplicación para que las personas pudieran registrar, por ejemplo, los vehículos perdidos, mascotas perdidas, el estado actual de inundación en sus domicilios. Entonces había una forma de validar esos resultados muy rápida, pero proveniente de otras fuentes. Y también la parte de saberes ancestrales en estos proyectos, por ejemplo, referidos a el desplazamiento o fauna específica en una determinada región, la gente que conoce esa zona tiene un conocimiento que no está registrado en ningún otro lado. Entonces, esa pirámide que observamos, bueno, tienen que tener en cuenta que hay que partir o considerar que se puede partir de una información que no está sistematizada, sistematizarla en un primer momento y recién ahí poder hacer el planteo de un modelo y una aplicación de inteligencia artificial. Entonces, como consideraciones finales, contando nuestra experiencia, podemos decir que hay muchas disciplinas en el ámbito científico-tecnológico que podrían beneficiarse de soluciones basadas en programación. Lo importante ahí es poder tener un equilibrio justo entre lo que es la interacción entre los expertos que tienen el conocimiento puntual de esa temática específica y nosotros de nuestra parte cómo podemos colaborar, ¿sí? En el perfil informático, y también en lo que es la divulgación de esos resultados. La utilización de código abierto es algo que permite replicar
lo que podemos ver en algún paper, eso años anteriores no pasaba, solamente se publicaba un pseudocódigo, entonces alguien que no podía replicar esa metodología no podía hacer uso o seguir trabajando en esa línea. Y en el caso particular de Argentina, Python hoy ya es considerado como el lenguaje de bandera, tanto en carreras propias del área informática como en otras disciplinas, ¿sí? Entonces, ahí también mencionar que el compromiso de la comunidad para involucrarse en este tipo de proyectos geomonitorios y ambientales en general también es muy importante. Y en lo que se refiere a cómo poder insertarse en un grupo de trabajo de esta característica, puede ser, en líneas generales, en dos formatos. Por un lado, con una formación académica de grado o posgrado, participando en un proyecto de investigación, o simplemente como servicio a tercero para un desarrollador freelance, por ejemplo, puede trabajar en eso. Entonces, bueno, acá ya terminamos. Lo que estamos mostrando ahí son los grupos de trabajo. En el caso de BICOM es el grupo de visión computacional multidimensional. Esto está ya ubicado en el Centro Científico Tecnológico de Argentina. Y lo otro es una comunidad que recién está en formación, paibayenses. Vamos a estar también en el stand de Python en español un ratito más tarde. Ahí hay algunos mates que vamos a ofrecer dentro de ese stand, así que bueno, damos por finalizada la charla. Les agradecemos mucho la atención también a la fundación que nos otorgó las becas para poder asistir, así que muchas gracias y quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta? Voy para allá. Bueno, muchas gracias por todo lo que explicaron. Tengo dos preguntas de dos proyectos de los que abarcaron. El primero era cuando estaban haciendo el ejemplo de la laguna, y pues entiendo que utilizaban como la firma espectral, como los colores con el NDVI y esto, para identificar que era un cuerpo de agua. Implementaron también otro tipo de, digamos, índices de pronto de forma o algo así que les hiciera diferenciar que fuera realmente un cuerpo de agua y no sé, un cultivo donde utilicen un montón de agua como el del arroz o un tanque de piscicultura, o solamente implementaban, digamos, esa parte de cómo se ve. No. Bueno, este ejemplo era como para tratar de resumir un poco en la presentación. Nosotros el agua hoy, por ejemplo, la estamos manejando ya con Zero Shot Segmentation. Hemos probado índices, modelos basados en aprendizaje de máquina. Lo que vos decís es interesante porque eso es otro paso. En este caso es segmentar agua, o sea, separar agua de tierra. En el caso que vos decís, si vos calculas, por ejemplo, descriptores morfológicos del agua, vos podés decir, bueno, no sé, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, todas las lagunas son redondas y de cierta media de tamaño, ¿sí? Pero sí. Hemos trabajado procesamiento de imagen bastante. Igual, si querés algo específico, nosotros vamos a estar en el stand y podemos charlar tratamos de mostrar un pedacito, pero hay como 10 o 15 proyectos más que podemos hablar. ¿Sí? No hay problema. Esa era la primera. Y la segunda era para preguntarte cómo en los índices, bueno, en la presentación que estaban mostrando cuando entrenaron un modelo para ver el cambio de uso del suelo, sí. ¿Vieron algún, digamos, diferencia que diera ventaja hacer ese modelo y no utilizar herramientas que ya tienen algunos software geográficos en donde ya hacen ese, digamos, ese tipo de procesamiento de, digamos, revisión supervisada de estas imágenes? Sí. Gracias. Tenemos algún trabajo, por ejemplo, comparaciones con QGIS, y lo que nosotros acá aprovechamos de los modelos es esta introducción de la gente que hace investigación y que sale al campo y que tiene marcado su punto real. O, por ejemplo, en una imagen satelital, si vos tenés una resolución de 10 metros y eso te marca, no sé, agua y justo estás en el borde y es tierra, las personas te corrigen eso. Así que, bueno, nada, trabajamos, digamos, con esos modelos. Hay ¿Alguna otra un pregunta? detalle adicional en eso, que es la diferencia, por ejemplo, lo que mostraba Natalia de la clasificación de un macro catálogo, que es donde todas esas herramientas pueden mostrar resultados similares, pero en el micro, donde se puede incorporar todo ese conocimiento de la persona que va al lugar y que lo conoce, que lo lleva muchos años estudiando, ahí es donde se llega a notar la diferencia. Y es que hacer un software a medida permite hacer los ajustes puntuales para una región mucho más chiquita de lo que puedes gestionar con, por ejemplo, QGIS o otras herramientas similares. Claro, aparte también el área que cubrís. Entonces, si pones un área muy grande, con QGIS no terminás de procesar o te quedás sin computadora directamente ahí girando. En cambio, al tener esto abierto y aprovechar estas herramientas, por ejemplo, Google Colab
y estas librerías que son rápidas, vos podés procesar áreas más grandes. Entonces después aprovechás eso como para tener resultados en áreas grandes y después en áreas chiquititas podés hacer algo más a medida. Acá hay otra pregunta. Excelente exposición. Tenía una consulta sobre la comparativa que hacían con SAM, porque es un modelo, bueno, medio reciente. Y quería preguntarles si para el procesamiento de datos, para las anotaciones finales que están utilizando en esas imágenes, han utilizado también las imágenes que tienen diferentes bandas, como el modelo que estaban utilizando previamente. O sea, ¿cuál es el preprocesamiento que están haciendo? O si SAM directamente ustedes han visto que les podía segmentar con puntos y ya podían segmentar, por ejemplo, todo el lago, ¿no? O espacios específicos, o sí se necesita esta adaptación de dominio para recién poder utilizar los SAM. Bueno, nosotros tenemos hasta ahora nuestros mejores resultados, siguen siendo utilizando Random Forest, ¿sí? Diciendo, bueno, este píxel vale algo. En ese caso sí trabajamos con más de 3 bandas. Eso va a depender de cuando va a hacer la validación de la cantidad de bandas que te están aportando información, porque puede haber bandas en las imágenes satelitales que no te aportan nada. En el caso de SAM estamos trabajando con 3 bandas y hemos tenido muy buenos resultados para la microclasificación, ¿sí? Si le damos una imagen satelital para una macroclasificación, necesitas tener más capacidad de cómputo. Por eso es justamente esta separación de macro, meso y micro. ¿Hay alguna otra pregunta? Vale, muchas gracias. A Un ustedes. aplauso.